Hoy en esta sección vamos a analizar qué son los minerales, las tierras raras que tan en boca tenemos en los últimos días en la política internacional y por qué son tan importantes para Estados Unidos. Para ello nos acompaña hoy nuestro compañero Patricio Peralta aquí en el estudio. Bienvenido, Patricio. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Pues muy bien, ya esperando que me expliques un poco, porque es verdad que estamos hablando mucho de ello, pero no sé si ni siquiera nosotros los periodistas o sobre todo también nuestros espectadores saben qué son todos estos minerales raros. Así es, el debate geopolítico justamente en los últimos días se ha centrado en elementos químicos y vamos a ir a la tabla periódica como si estuviéramos en nuestra época de colegio y escuela justamente para entender de qué se trata. Washington presiona a Kiev para la firma de un acuerdo sobre los derechos de sus minerales, de los minerales ucranianos. ¿Por qué le importa tanto a Estados Unidos estos minerales, sobre todo los denominados tierras raras? Empecemos con qué son las tierras raras. No son tierras ni son raros. Son 17 elementos químicamente similares que se encuentran en la tabla periódica en el segmento inferior, como podemos ver acá. Está el itrio, cerio, neodimio. Estos son algunos de estos elementos denominados tierras raras. Como les decía, no son realmente raros. Han conservado este nombre desde hace mucho tiempo. De hecho, las dos tierras raras menos frecuentes, que es el tulio y el lutecio, son 200 veces más abundantes que el oro. Es decir, están muy presentes en toda la superficie terrestre. Su denominación apunta más a que es difícil de encontrarlos de forma pura y en grandes yacimientos porque con frecuencia aparecen combinados con otros elementos que tienen que tener un proceso para separarlos y este proceso es más complejo y mucho más costoso. Bueno, la verdad que a mí me hace recordar tiempos de cuando estudiaba, que no quiero recordar porque nunca se me dio muy bien la química. Bueno, vamos a hablar entonces de dónde se pueden encontrar estos elementos y por qué, ahora sí, de su importancia. Así es, bueno. Estos elementos, estos minerales están en los teléfonos móviles, encendedores, carros eléctricos, equipos médicos y armas, obviamente la industria de la defensa. Prácticamente está en todo lo relacionado con la tecnología, que lo tenemos también muy cotidiano, incluso en los encendedores, en las gafas, en cintas de películas, etcétera. Están presentes en diferentes cantidades, evidentemente, pero en muchos productos. La clave está en sus grandes capacidades magnéticas y eléctricas. En los carros eléctricos, por ejemplo, se pueden utilizar en las baterías que ayudan a aumentar la densidad energética y para que sea mucho más liviano. El neodimio, por otro lado, es de los más utilizados. Las máquinas de resonancia magnética utilizan estos imanes hechos de este químico. El samario, por ejemplo, cuando se combina con el cobalto, genera un imán muy resistente al calor, por lo que es muy utilizado en los microondas. Otros elementos sirven en la creación de imanes utilizados en las turbinas eólicas. Las energías renovables es otro sector muy importante donde se utiliza este tipo de elementos. Bueno, pues muy interesante ver sobre todo la utilidad que se puede tener de estos minerales, pero ahora sí, vamos, ¿cuál es el plan de Trump para estos minerales ucranianos? Así es, y es que aunque no lo quiere Estados Unidos, depende de China y en el caso de las tierras raras es muy claro, por lo que busca las alternativas de romper esta dependencia China y pues ahí entra Ucrania. Este es el ranking de los países con mayores reservas de tierras raras en 2023. China lo domina completamente con 44 millones de toneladas, seguido de Vietnam con 22 millones, Brasil con 21 millones, Rusia con 10 millones de toneladas, Estados Unidos se encuentra con 1,8 millones de toneladas y Groenlandia con 1,5. China es el productor hegemónico global, con hasta el 90% de la extracción y procesamiento de estos minerales. Entonces, la primera razón de por qué este interés para que se firme este acuerdo es para dejar de depender tanto de China. Aunque para algunos analistas el acuerdo es desigual cuando se cruza ya el factor de recursos minerales con el factor de seguridad, que es justamente lo que busca Ucrania y espera de Estados Unidos. Escuchemos a un profesor de Estados Unidos pues, que cuestiona justamente este acuerdo. Que Estados Unidos intente extraer 500.000 millones de dólares en recursos minerales de Ucrania después de haberle dado unos 60.000 millones de dólares en ayuda es un absoluto absurdo. En el mundo, estos elementos están distribuidos de esta manera. Por ejemplo, tenemos en Brasil, Rusia, India, Malasia, China, tienen minas que ya están en operación.
China extrajo 240.000 toneladas en 2023. Estados Unidos es el segundo, pero muy por debajo, con 43.000 toneladas. El gigante asiático no piensa perder su poder en este sector y pone en marcha inversiones en minas en otros países, como el proyecto Vanef-Geld en Groenlandia. Por ahí también va pues el interés de Donald Trump de querer apoderarse de Groenlandia, bueno, de este territorio y toda la polémica que ha surgido alrededor de este tema. Australia, Sudáfrica, Canadá, las minas están en desarrollo y también hay nuevos depósitos en Hawái y Tahití. Todo esto sigue de a poco con las exploraciones que se van realizando. Claro, y viendo el mapa, me imagino que el norte de Canadá también tendrá de este tipo de minerales. Por ahí podemos entender también un poquito el interés de Donald Trump. Así es. Bueno, vamos a Ucrania concretamente. ¿Se conocen datos de cuántas toneladas, como estábamos viendo ahora, puede haber en Ucrania? Bueno, este es el mapa de Ucrania y sus recursos minerales. Algunos han sido escépticos del potencial real en el campo de las tierras raras. En el suelo ucraniano hay litio, grafito y titanio, que también son minerales importantes en la industria de las energías renovables y también en cuanto a la tecnología. Pero con respecto a las tierras raras, especialistas dicen que no hay datos actuales. Incluso los estudios que se tienen sobre las exploraciones o los yacimientos que podrían haber datan de la era soviética. El exdirector general del Servicio Geológico ucraniano reconoció a finales del año anterior que no hay una evaluación moderna de estas reservas. De ahí pues la incertidumbre de cuánto es realmente el potencial de Ucrania en cuanto a tierras raras específicamente. Incluso el Servicio Geológico de Estados Unidos no incluye a Ucrania en el listado de países que sí cuentan con una considerable cantidad de estos elementos. Una cosa es tener tierras raras en el suelo, pero otra muy distinta es tener un depósito comercialmente viable, dijo Eli Sklat-Bala, analista de metales de la agencia británica Argus, que justamente explica y señala muchas dificultades que hay al momento de encontrar este tipo de yacimientos. Y también se introduce el tema de seguridad. Por ejemplo, una mina, instalarla, explorar, extraer estos minerales, pues toma muchos años y el conflicto que hay en este momento en Ucrania, Rusia, pues no da muchas garantías para que inversores extranjeros pues vengan a depositar su dinero. Aparte, como les comentaba, se dicen tierras raras, no porque no existe. Claro. Y hay mucho, más que el cobalto, por ejemplo, algunos de estos elementos, pero la complejidad es justamente en su extracción. Se estima que Ucrania tenga 2,6 millones de toneladas de minerales en total, es decir, incluido el litio, etcétera, todo lo que hemos mencionado. Estaría teniendo más que Estados Unidos, según lo que hemos visto en esa Así es, pero se incluye el resto de minerales. Okay. No hay un desglose de cuánto corresponde a tierras raras. De ahí que se mantiene esta incertidumbre. Claro. A ello se suma que Zelensky dijo que el 20% de los recursos del país, incluyendo la mitad de los depósitos de tierras raras, están bajo ocupación rusa. Como podemos ver en el mapa, los puntitos verdes en el mapa, en el territorio ucraniano, son los depósitos donde se encuentra precisamente depósitos o yacimientos de tierras raras. Y el principal, el más grande, está ubicado en este sector donde pues hay presencia y ocupación rusa. Ahí en el Donbass. Pues muy interesante, muy gráfico todo. Patricio, muchísimas gracias. A ti, Rodrigo, ya nos vemos.